Se está acabando el mes, es día viernes 30 de octubre y este día comienza el feriado en todo el país. Así es, así que ponerle toda la energía, por favor, a tomar las medidas de seguridad también si va a salir y manejar con cuidado también porque las carreteras están mojadas y usted va a salir también de su casita, revisar que esté bien en buenas condiciones su auto, llevar todos los implementos necesarios, mascarilla, alcohol, todo. Así que les damos un abrazo grande a los que acaban de encenderse en la señal de Televicentro. Tenemos mucho para contarles a lo largo de esta hora. Bienvenidos, provechos, están desayunando y la premisa de siempre, a ponerle fe y esperanza y que la vida sea realmente provechosa. Vivirla un día a la vez. Vamos a iniciar contándoles que el juez de garantías penales, Reinaldo Ceballos. Pues el juez de garantías penales, Reinaldo Ceballos, con fecha 27 de octubre, tal como consta en este documento, ratifica el pedido hecho por la defensa del procesado y señala que se ratifica íntegramente lo resuelto en la providencia del 14 de agosto del 2020. Esto es disponer el traslado del procesado Daniel Josué Salcedo Bonilla desde el Centro de Privación de Libertad del Inca, de la ciudad de Quito, hasta el centro carcelario número 4. Para evitar que se cumplan los riesgos de tentativa de su seguridad en el lugar donde actualmente se encuentra. Pues el procesado habría justificado, según el documento, encontrarse bajo amenazas externas. Decisión que se toma, pues hay que preservar la salud y la vida del referido, dice el juez Ceballos. Estoy ratificando la misma, prevaliendo la seguridad de dicho ciudadano. Sin embargo, en la cárcel 4 también está recluido Jacobo Bucaram, procesado por delincuencia organizada relacionada también a la venta de insumos médicos. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción tienen su propia lectura. Me da la impresión que lo que buscan es juntarles. Me parece que además esto no puede desviar la atención de problemas de fondo en la propia investigación alrededor de Salcedo, sino que se debe avanzar en el proceso de manera ágil y oportuna. Sin embargo, el juez Ceballos afirma que no existe interés alguno en el traslado de Salcedo. No le digo el motivo de la discusión porque una persona permanezca no en un determinado sitio, sino que esa persona va a permanecer privado de su libertad. Ahora será la SNAI la encargada del cambio de cárcel. Salcedo permanece recluido en el CDP del Inca desde finales de julio y aún no hay una condena en firme por los delitos de los que se le acusa. La tarde de este jueves se tenía previsto la instalación de la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de fraude procesal contra Daniel Salcedo y otras 3 personas por su fallido escape hacia Perú, pero dicha diligencia fue suspendida. Informó Marilyn Jaramillo. Es tiempo de una pausa. Al retornar vamos a contarles que la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron $28 millones como reparación integral al Estado dentro del denominado caso Singue. Estas informaciones y otras le contamos al retornar. Buenos días, gracias a usted por acompañarnos en la señal de Televicentro en el Ecuador y el mundo entero. Vamos a contarle ahora que la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron $28 millones, esto como reparación integral al Estado dentro del denominado caso Singue, que involucra al ex vicepresidente Jorge Glass y otros exministros de Estado, para quienes solicitó 8 años de prisión por irregularidades en la adjudicación de un contrato petrolero con la empresa Gente Oil. Tras 9 días de audiencia en la Corte Nacional de Justicia, finalmente el tribunal, integrado por los magistrados Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, clausuraron la diligencia. Los jueces darán a conocer entonces en los próximos días su decisión sobre si tienen o no responsabilidad penal los 15 procesados, pues la Fiscalía los acusa de peculado en la adjudicación del contrato, de exploración y explotación del campo Singue con la empresa Gente Oil. Asimismo, se habría determinado la presunta existencia de diferentes niveles de participación entre autores y cómplices. Como autores estaría el ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor, mientras que como cómplice estaría Silvana Pastor, hija del exministro, y otros exfuncionarios petroleros. Y finalmente, hoy se ha señalado que el peculado consiste en haber sido empleada de una empresa internacional. Ninguna de esas conductas es constitutiva de peculado y por eso mismo la Fiscalía, de manera muy curiosa, cambia la calificación de su participación y deja de señalarle como autora de peculado y le señala como cómplice de peculado. De su lado, Pablo Encalada, defensa de 4 de los procesados en calidad de cómplices, tiene su lectura con respecto a las diligencias. Hubo una muy buena negociación, que el contrato solo tiene beneficios para el Estado y que no puede existir de esa manera ningún delito de peculado. Sin embargo, espera una decisión favorable por parte del tribunal.
Nosotros lo que esperamos es que el tribunal ratifique el estado de inocencia, y yo creo, estoy convencido que eso va a suceder, porque el tribunal que estuvo presente en esta audiencia no puede resolver otra cosa sino lo que dijeron los testigos y los peritos. Según la Fiscalía, el presunto delito se habría cometido cuando realizaban el cálculo de $33.50 por barril de petróleo, tarifa negociada con el Estado. Sin embargo, tampoco se habrían tomado en cuenta el total de las reservas. En este caso, tanto la Procuraduría General como la Fiscalía pidieron $28 millones como reparación integral, además de una pena privativa de libertad de 8 años para los autores y 4 años de privación de libertad para los cómplices, informó Marilyn Jaramillo. La Corte Constitucional declaró inconstitucionalidad de la palabra obligatorias que consta en el decreto ejecutivo 813 con el que se permitió comprar renuncias obligatorias de servidores públicos. Los magistrados encontraron que la obligatoriedad expresada es contraria a los derechos de la seguridad jurídica y también al trabajo. Veamos. Desde la Federación de Servidores Públicos se aplaude la decisión tomada por los 9 jueces de la Corte Constitucional del Ecuador al declarar la inconstitucionalidad en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, que incorporó la compra de renuncias con carácter obligatorio en el reglamento. Una buena noticia. Hubiéramos querido que se declare inconstitucional todo para que tenga efectos retroactivos. No ha sido así. El decreto no es nuevo. Este se emitió en 2011 durante el gobierno del presidente Rafael Correa. En el mismo se establecía en las partes pertinentes, por ejemplo, las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado. Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente esos procesos aplicados por la administración. Lo relevante en este momento es que ya no se puede argumentar contra la lógica compras de renuncia obligatorias. De esta manera, el análisis de la Corte Constitucional encontró que la obligación de compra de renuncias contraviene los derechos de seguridad jurídica y el trabajo. En tal virtud, declaró la inconstitucionalidad de las frases que establecen que la aplicación de dicha figura es obligatoria para las y los servidores públicos. Lo importante es que dispone también la Corte que se levante el impedimento que existe para los compañeros que fueron desalojados mediante este mecanismo para reingresar al sector público. El Ministerio de Trabajo tiene que borrar del listado de impedidos a aquellos que fueron indemnizados por este concepto. La Corte señaló que la declaratoria de inconstitucionalidad rige con efectos hacia futuro, por lo que a partir de la publicación del fallo en el registro oficial no existe fundamento alguno para continuar aplicando la condición de reintegro de los valores pagados a los servidores y servidoras que fueron cesados en sus funciones por la aplicación obligatoria de la compra de renuncias con indemnización, informó Javier Rosero. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en El Comercio TV y es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a usted y a quienes nos siguen a través de este medio de comunicación. Señor asambleísta, ¿qué se ha logrado recabar en las comparecencias realizadas por la Comisión para el Juicio Político de la ministra Romo, que se llevará a cabo el día de mañana? Bueno, primeramente decirle que estamos en la etapa de pruebas de cargo, descargo y pruebas de oficio. Hemos recibido algunas comparecencias solicitadas por la parte interpelante como por la parte interpelada y también pruebas de oficio. Ha estado con nosotros el defensor del pueblo, el comandante general de la policía. Hoy mismo tenemos alrededor de 10 comparecencias pedidas por la parte interpelante, como también de pruebas de oficio, y mañana será la comparecencia de la señora ministra. Esto para poner el contexto general de la etapa de pruebas. El defensor del pueblo muy claramente ha dicho de que ha habido una violación clara de los derechos humanos en el pasado paro de octubre 2019. También ha sido muy puntual en ratificar que bien se pudo evitar todo lo sucedido si es que el presidente de la República hubiera escuchado el clamor ciudadano de la derogatoria del decreto 8813. Estas son las líneas que nos llevan prácticamente a pensar también que no hubo esa predisposición del Ejecutivo para acordar, para dialogar un diálogo transparente, sobre todo con las organizaciones sociales y quienes demandaban
la derogatoria del decreto. Ese es un elemento importante, sin entrar en detalles, porque realmente no quisiera adelantar criterio también mientras no tengamos haber agotado la prueba de cargo y descargo que efectivamente termine el día de mañana. Pero podemos recapitular cuáles son estas 3 causales por las que se le inicia este juicio político a la ministra. Sí, efectivamente las causales puntualizadas y calificadas por el CAL es el incumplimiento de funciones por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes. Otra de las causales es el incumplimiento de funciones por lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de paz y acogida humanitaria. Y una tercera causal, el incumplimiento de funciones al convocar tardíamente al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Esas son las 3 causales con las cuales el juicio fue calificado por el CAL y obviamente derivado a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Señora asambleísta, sin embargo, la ministra Romo insiste en que los interpelantes, la tuvimos también aquí en vivo en nuestro informativo en una entrevista, y ella ha insistido que al parecer los interpelantes no se ponen de acuerdo en las causales para su juicio. Ella no comprende si es porque la policía hizo un uso excesivo de la fuerza o al contrario no lo hizo. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Mire, bueno, yo creo que ella en su legítimo derecho que tiene y obviamente siguiendo el debido proceso, lo que tendría que hacer o lo que está haciendo es tratar de desvirtuar las acusaciones por la parte interpelada. Entonces, en este sentido, yo creo que sí hay algunos elementos que puntualizar. El tema, por ejemplo, del lanzamiento de bombas lacrimógenas a los centros de paz o centros de acogida, que el defensor del pueblo también ha manifestado su criterio, lo han vertido otras personas. Yo creo que una finalidad es contrastar estas informaciones. En todo caso, yo creo que la señora ministra también en su posición de prueba de descargo representada por el comandante general de la policía, ha habido una posición del general en que efectivamente la señora ministra es quien tiene a cargo, y como así lo dice la Constitución y la ley, la seguridad, y prácticamente son quienes tienen la decisión política de la seguridad, y en esa línea también tenemos que contrastar todos los acontecimientos de octubre y relacionarlos a las 3 causales, y si hay elementos de juicio suficientes, pues eso lo determinaremos una vez que se agote la etapa probatoria. Ahora, justamente en esta comparecencia que usted menciona con respecto al comandante general de la policía, Patricio Carrillo, con respecto también a estas 2 causales que usted mismo le ha mencionado, que es la orden de utilizar bombas lacrimógenas caducas y el uso progresivo de la fuerza por parte de la policía, el comandante general ha manifestado que esta decisión no fue una orden de la ministra, pues es una decisión que la ley lo dispone y que permite a la policía actuar según las circunstancias, que no es discrecional. ¿Qué decir frente a ello? Esta es la comparecencia que realizó en efecto y lo que dijo el comandante general de la policía. Bueno, han dicho y en reiteradas ocasiones se ha visto el mensaje de que si no tenían más elementos tenían que acudir a las bombas caducadas. Ahora, tenemos que contrastar con la normativa legal si eso es pertinente y efectivamente es lo correcto. Todos estos elementos tenemos que contrastarlos, conjugarlos y realmente tomar decisiones finales. En todo caso, todas las comparecencias se están relacionando al paro, pero es cierto, las causales no determinan todos los elementos del paro de octubre del año pasado. En todo caso, todo está sirviendo para tener elementos de juicio y obviamente valorar las versiones tanto de cargo como de descargo. En todo caso, vuelvo y repito, yo creo que mañana, cuando la recibamos a la señora ministra y hoy mismo que tenemos algunas comparecencias, estaremos cerrando la etapa probatoria y los elementos tendremos para emitir el informe final. Ahora, asambleísta Peña, la ministra de Gobierno publicó un video donde expresa que este proceso serían realizaciones en su contra, que es un pretexto incluso hacia su gestión por unos líderes sentenciados, la investigación de la estafa del ISPOL, la detención de un golpe de Estado en las protestas de octubre del 2019. ¿Qué decir ante ello? Bueno, yo no comparto en lo absoluto aquello, pero sí rechazar la actitud desafiante que ha tenido la señora ministra
en el tema de este proceso de juicio político desde un inicio. Una actitud completamente desafiante que también, lo digo yo, lo han dicho los medios y lo han dicho los interpelantes y algunos miembros de la comisión, trata de escudarse en nuestra gloriosa policía y no es así. Al contrario, nuestro respaldo para la Policía Nacional, el juicio no es contra la Policía Nacional, sino contra la señora ministra de Gobierno que tiene a cargo la política de seguridad del Estado ecuatoriano. Como también, y eso lo he dicho no solamente en este proceso de juicio político, sino mucho antes, esa actitud desafiante del gobierno en el paro de octubre y obviamente con sus voceros, los ministros y ministras en su momento, fue lo de que desencadenó esa confrontación y ese enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos. Bien se pudo evitar. Yo creo que aquí también tenemos que ser enfáticos a tomar en cuenta que este decreto fue emitido a través de una decisión inconsulta. No olvidemos, querida periodista, de que hubo un anuncio. Este gobierno obviamente ha sido de una serie de anuncios y pocas certezas. Decían que la medida de hecho que se anunciaba era el IVA. Usted recordará que se iba a incrementar el IVA cuando de una manera súbita viene el decreto 883, con lo cual se levantaban los subsidios de todos los combustibles y desencadenó el paro, 11 días de paro que pudieron evitarse. Entonces, yo como el que más rechazo esa actitud prepotente, esa actitud desafiante de un gobierno a través de sus ministros para el pueblo ecuatoriano. Eso es Entonces, ¿usted no concuerda con lo que manifiesta la ministra en la que dice que en efecto se estaría rechazando el actuar de la Policía Nacional y que se le estaría motivando a que en este tipo de circunstancias violentas la Policía Nacional no actúe? No, relativamente no comparto. Reitero, no, el juicio no es contra la policía, que quede claro. Al contrario, la señora ministra está utilizando la policía para escudarse. Rechazo como el que más todos esos videos confrontativos. Nosotros como comisión hemos dicho, y lo seguiré diciendo mientras estemos aquí, la comisión no es un ring de pelea, es una comisión sustanciadora para tomar las pruebas de cargo y descargo, hacer las valoraciones respectivas y finalmente emitir un informe. Es una comisión sustanciadora que finalmente será el pleno, si es que la comisión recomienda el juicio, quien tomará la decisión final. Y todo esto, señor asambleísta, será previo a la convocatoria de la propia funcionaria, quien en su momento incluso pidió que su comparecencia sea presencial. ¿Cómo se realizará la misma el día de mañana? Nosotros vamos a seguir los protocolos establecidos, nacidos del COE Nacional y también de la Asamblea Nacional. Será en el teletrabajo, será de forma virtual como lo hemos venido haciendo. Esa es la regla general que nos sigue en estos procesos legislativos y como usted sabe también en el teletrabajo a nivel nacional y no puede haber excepciones por más ministro o ministra que sea. Nosotros nos regimos a la norma establecida inclusive por el COE Nacional del cual es parte la señora ministra. Un informe estará listo ya para el 5 de noviembre. Posterior a ello, ¿qué plazos maneja ya la Comisión de Fiscalización para este proceso? Bueno, primeramente está establecido así, para el 5, sin perjuicio de que se pueda pedir una prórroga de 5 días si es que el caso lo amerita, pero yo creo que la primera opción es la meta, tenerle el informe listo ya para el día jueves 5, como hemos establecido en el cronograma de trabajo. Sobre la ministra Romo también existen otros pedidos de juicios políticos por otras causales. ¿Estos cómo se van a tramitar? Incluso, por ejemplo, hay algunos asambleístas que quieren seguir un juicio político también a la ministra por el supuesto reparto de los hospitales. Sí, conocemos que por gestión documental se ha ingresado un nuevo pedido de juicio político. Esperamos que siga los cursos normales, que sea calificado por el CAL y se derive a la comisión. En todo caso, ese juicio no está todavía, entiendo que no está calificado y tampoco derivado a la comisión. En todo caso, son trámites de rigor que tienen que seguirse y aspiramos que así sea. Finalmente, señora asambleísta, sobre este proceso, ¿usted cree que en el Pleno habrá los votos necesarios para una censura? Bueno, yo aquí sí voy a ser muy enfático en decirle de que antes de pensar en los votos tiene que haber razones y sobre esas razones
tomar las decisiones finales. ¿Por qué digo esto? Porque a mí sí me ha sorprendido que en varios juicios políticos que se han ventilado en la Asamblea Nacional, lo que primero preguntan es si hay los votos o no hay los votos cuando ni siquiera se conocen los juicios o las solicitudes de juicio. Entonces, yo también en esa línea pienso de que si hay razones deberían haber los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional y obviamente también en la Comisión, pero haciendo notar que este es un juicio de control político. Nosotros somos jueces políticos en la Asamblea Nacional, si cabe la palabra, ¿no? En todo caso, son cosas que se derivarán luego y no quisiera adelantar criterio porque yo puedo hablar por mi persona individualmente y no por los grupos políticos, ni mucho menos por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que hay razones causales entonces? No quisiera pecar adelantando criterio, pero espero que se evacúen las pruebas de cargo y descargo de este día viernes y mañana con la comparecencia de la señora ministra. Y yo estaré diciendo que sea causales o no el 5 de noviembre, cuando se presente el informe y se tome votación. Y en función de la Comisión de Fiscalización, ¿cuáles son los otros procesos que están en cola por revisar en la comisión? Mire, tenemos 5 pedidos de juicio político contra el exministro Richard Martínez que aún no han sido derivados a la comisión, han sido calificados, pero también conocemos, si es de dominio público, que el señor Richard Martínez, como ya dije, exministro, renunció en su momento, pero lamentablemente la Constitución Política dice que esos juicios tienen que seguir el curso en razón de que establece que hasta 1 año pueden ser enjuiciados. Pero yo he dicho, es casi como decir un saludo a la bandera, al menos por la extemporaneidad con que han sido derivados a la comisión. ¿La comisión no cree que alcancen lo que resta también de las funciones del legislativo en su periodo, alcancen a tramitar estos juicios que estarían pendientes? Mire, por el tema de control político, el juicio tiene que ser inmediato, pero lamentablemente, aduciendo que hay vacíos legales en la ley orgánica de la función legislativa, los juicios políticos se los hacen quedar en el escritorio de presidencia o del CAL, y eso ha hecho que se retarde. No perdamos de vista que el objetivo de un juicio político es la censura para corregir errores de un ministro o de una ministra en su momento y que su sucesor no los vuelva a cometer. Entonces, como que se está desviando el espíritu mismo del juicio político en el tema de los retardos. Es cierto, nosotros tenemos ya prácticamente 6 escasos meses y haremos lo que nos corresponde en el tema de la fiscalización. Perfecto, señor asambleísta, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes en lo que resulta el día de mañana con la comparecencia de la señora ministra. Que tenga un excelente día. Muchas gracias a usted. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y retornamos con más información. Para conocer el operativo de control que implementará el municipio durante este feriado, vamos a ir donde está Sofía Vintimilla, en el Parque del Ichimbía. Allá están las informaciones. Sofía, buenos días. Adelante. Compañeros, amigos, nos trasladamos al Parque Ichimbía porque hoy inicia al mediodía el operativo por parte del Cabildo quiteño para custodiar todo el distrito metropolitano a propósito de estos 4 días de asueto. La Secretaría de Seguridad es el ente encargado que va a monitorear a todos los organismos de respuesta y control, para lo cual entonces vamos a hablar con el secretario de Seguridad, César Díaz. Muy buenos días, secretario. Coméntenos cuántas personas se movilizarán y cuáles serán los puntos estratégicos donde se pondrá mayor énfasis. El señor alcalde Jorge Yunda ha dispuesto para este feriado como objetivo precautelar la integridad física de todas las quiteñas, los quiteños y las personas que visiten el distrito metropolitano, para lo cual nosotros vamos a desplegar actividades de control en el distrito metropolitano con 930 bomberos, 1.125 agentes del Cuerpo de Control Metropolitano y 40 miembros entre la Secretaría de Seguridad y los 9 jefes de seguridad de las administraciones zonales. Vamos a ver las cámaras que tienen aquí, porque ustedes monitorean a través de cámaras que también están enlazadas al EQ 911. ¿Hasta el momento ha habido algún tipo de reportes de emergencias o una carga de vehículos inusual en ciertas entradas y salidas de la ciudad? Sí, nosotros normalmente dentro de los operativos que realizamos mantenemos como un acompañamiento de apoyo tecnológico
las 1.500 cámaras que tenemos interactuadas con el EQ 911, de estas 380 en los mercados y 203 con identificación facial que se encuentran principalmente en el centro histórico. Esta herramienta nos permite a nosotros actuar de manera oportuna y eficiente cuando una situación de excepción pasa en el distrito. Vemos imágenes, por ejemplo, del terminal Quitumbe y también del Trébol, por ejemplo. Bueno, en el Trébol y ciertos sectores hay carga vehicular. Sin embargo, miren, muy pocos taxis en la entrada al terminal Quitumbe. No se tiene previsto muchas personas que visiten por este feriado. Bueno, el feriado pues oficialmente arranca hoy viernes, ya después de las actividades normales de trabajo, y nosotros vamos a desplegarnos desde el mediodía. No tenemos mayores novedades respecto a lo del feriado, pero sí, como podemos apreciar en las cámaras por la hora del día también en las terminales de Carcelén y Quitumbe, en este momento sus actividades no son tan acumuladas. Mercados, parques, plazas, tienen mucha concentración de personas. Incluso el COE Metropolitano y varias instancias del COE Nacional decían que sería mejor cerrar ciertos espacios púbicos. ¿Qué decisión van a tomar frente a ello? Bueno, el exhorto del 22 de octubre del COE Nacional manifestó pues la inhabilitación de los cementerios. Nosotros como COE Metropolitano acogimos esa sugerencia y lo único que se tiene inhabilitado por este feriado son los cementerios. Los 14 parques metropolitanos van a estar igualmente por nuestro cuerpo de agentes controlados, supervisados a fin de mantener el orden en cuanto al distanciamiento de los ciudadanos. Perfecto, entonces quede en la ciudadanía. Importante que ustedes, por favor, salgan responsablemente desde sus hogares. Evitar en estos 4 días de asueto lugares de concentración de personas y también sitios donde no se use de manera adecuada la mascarilla. Nosotros sabemos que hay muchos espacios, todos los días los presentamos. Eviten eso, por favor, para que luego de estos 4 días tengamos buenas noticias y nuestros índices alarmantes del incremento del coronavirus. Recuerden que la pandemia continúa. Esa es la información. Ustedes continúan con más y abríguense porque realmente qué frío hace hoy en Quito. Hace frío, Sofía, gracias por contarnos. La seguridad depende evidentemente también de nosotros. Viene feriado con todas las medidas, por favor. Ali. Y los alcaldes de los cantones que conforman la provincia de Santa Elena decidieron abrir las playas y los cementerios en el próximo feriado. Las personas que visiten esta provincia deberán tomar todas las medidas de protección para evitar contagios. La provincia de Santa Elena mantendrá las playas y los cementerios abiertos al turismo en el feriado de los fieles difuntos. La resolución la tomaron los alcaldes de los cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena. El burgomaestre salinense señala que habrá estricto control en las playas y en el cementerio de este balneario. Nosotros hemos tomado como resolución del COE cantonal abrir las playas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el uso obligatorio de mascarillas. Está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas y también pedido del COE cantonal es prohibir el ingreso de buses de transporte para turistas, que esos que vienen del mismo día, está totalmente prohibido, y los cementerios están abiertos de las 7 hasta las 3 de la tarde, los 3 días. Asimismo, el alcalde del cantón Santa Elena manifiesta que, a diferencia de otras ciudades, Santa Elena cuenta con varios camposantos y una veintena de playas en las que los visitantes podrán llegar, pero con las restricciones debidas. Cada playa tiene una regulación, va a tener un jefe de equipo de control, va a tener sus promotores ambientales, va a tener el equipo de saneamiento ambiental y obviamente tiene una capacidad de carga, un aforo de cumplimiento. Cuando ese aforo se cumpla, la gente será direccionada a una playa más cercana. Lo que corresponden a cementerios municipales van a estar abiertos con un aforo permitido del 30% y lo que se va es a pedir las mínimas normas de seguridad, ¿no? Es decir, la mascarilla, no se va a permitir entrada de adultos mayores, ni de niños, ni de personas en estado crítico. Lo que sí vamos a hacer es velar para que las normativas y todas las condiciones dictadas por el COE cantonal se cumplan. Y vamos a armar operativos sorpresa para los diferentes restaurantes, bares, discotecas que van a pertenecer abiertos en diferentes lugares. Por parte del gobierno provincial, se hace un llamado a que las personas que visiten la península se protejan por el bien de sus familias. Aquí ya no es responsabilidad de cada una de las autoridades, esta es responsabilidad de cada ciudadano que tome las debidas medidas, que cumpla con todo lo que determina en este momento los COEs y que lo haga al pie de la letra. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En la provincia de Los Ríos, solo un cantón abrirá las puertas de sus cementerios por el Día de los Difuntos. En Babahoyo, el COE local dispuso nuevas restricciones para los días de asueto ante el aumento de casos COVID-19. Veamos.
Solo los cementerios del Cantón Valencia, al norte de la provincia de Los Ríos, abrirán sus puertas. Este territorio tiene un registro de pocos casos de COVID-19, por ello optó por permitir el ingreso de los ciudadanos. Ya teníamos ya encaminado, porque incluso lo habíamos socializado ya con los comerciantes que venden flores, entonces ellos también ya han hecho su inversión para poder adquirir y poder trabajar ese día, pero claro, con todos sus debidos procesos de bioseguridad. En los otros 12 cantones, las visitas al Camposanto están prohibidas durante el feriado. Por eso, muchos aprovechan estos días para visitar las tumbas de sus familiares, como lo hizo Graciela Vera en Baba. A veces vienen gente de otra parte y no sabemos cómo vienen. Y para evitar que se enfermen tanta gente como está pasando en otros países o en otros pueblos. Babahoyo es uno de los cantones que no abrirá sus cementerios, pero a esto se suman otras restricciones adoptadas por el COE ante el aumento de 48 nuevos casos en las últimas horas. Prohibido el ingreso de personas a parques, plazas, canchas y espacios deportivos, incluido el malecón de Babahoyo, a excepción de las áreas de expendio de comida que cumplan con las disposiciones de aforo y protocolos de bioseguridad en todo el cantón. Desde el ECU 911 se realizará el monitoreo en toda la provincia para asegurar el cumplimiento de las restricciones. Pero a través de nuestra herramienta distanciado enviaremos mensajes preventivos para que la ciudadanía haga conciencia. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y la primera fase de audiencia por demandas de inconstitucionalidad de la ley humanitaria se realizó en la Corte Constitucional del Ecuador. En total existen 23 acciones por esta causa, mismas que durante la diligencia fueron expuestas por los solicitantes. Quienes participaron de la audiencia fueron aquellos ciudadanos, representantes de organizaciones sociales o de instituciones que presentaron las respectivas demandas de inconstitucionalidad a la ley humanitaria. En ese sentido, Freddy Carrión, defensor del pueblo, argumentó en la causa. Esta acción que presenta la Defensoría del Pueblo afirma la incompatibilidad entre los preceptos de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, la disposición reformatoria primera y la disposición reformatoria segunda de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-19. Carrión además señaló que con la ley humanitaria lo que se ha conseguido es precarizar el trabajo. Sin estabilidad laboral, sin poder ganar una remuneración que les permita la satisfacción de sus necesidades básicas y de las de sus familias. El doctor Germánico Ávila fue otro de los exponentes. Indicó que la norma presenta incompatibilidades con los principios constitucionales. Queda abierta la posibilidad de que el empleador, a pretexto de mantener la fuente de trabajo, acuerde con sus trabajadores una reducción en sus remuneraciones, disminución o eliminación de ciertos beneficios económicos que los trabajadores se encontraran percibiendo, y a lo mejor la suspensión de beneficios acordados. La violación de derechos laborales fue el argumento que marcó la constante en las denuncias de inconstitucionalidad a la ley humanitaria. De todos los argumentos que hemos escuchado el día de hoy, como acaba de mencionarlo el del Ministerio de Trabajo, no se ha logrado explicar en qué sentido el contrato especial emergente, la reducción emergente de la jornada, estas reglas temporales para el goce de vacaciones generarían una suerte de intermediación o tercerización, que es lo que ha establecido el 327 de la Constitución respecto a la precarización laboral. Tampoco suponen una forma de contratación fraudulenta o simulación contractual o interrumpen la relación bilateral y directa que tiene que existir entre el empleado y el empleador. Por parte del Gobierno Nacional estuvieron presentes funcionarios de distintas instituciones, entre ellas del Ministerio de Trabajo, Procuraduría y Secretaría Jurídica de la Presidencia. Esta última desvirtuó que el contrato emergente de la ley humanitaria restrinja derechos. Después de más de 7 horas de audiencia, la misma fue suspendida. Su reinstalación será este viernes a las 10 de la mañana, informó Javier Rosero. El denominado Pacto Social por la Vida y el Ecuador presentó 8 propuestas dirigidas a candidatos a diversas dignidades para que sean incluidas en sus planes de gobierno. Son iniciativas ciudadanas en el ámbito económico, social, de salud, entre otros. Veamos. 8 propuestas que podrían aportar a enfrentar los principales problemas que atraviesa el país. Presentaron cerca de 80 organizaciones de la sociedad civil que trabajaron en mesas técnicas para que sean acogidas por los candidatos a varias dignidades, cuando restan 4 meses para los comicios de 2021. Políticos entiendan y respeten a la ciudadanía. Me parece que ese es un punto central de todo lo que nosotros estamos tratando de presentar. Las propuestas se enfocan en diferentes ámbitos y según las estadísticas, la preocupación de los ciudadanos se ha generalizado por la situación económica. En ese sentido dieron a conocer cuáles serían las alternativas para una reactivación en medio de la pandemia.
La agenda tiene que ser trabajar en una reducción razonable, acordada para la reactivación. La tasa de interés, los costos financieros son fundamentales. Le apuestan a las políticas para el fortalecimiento agrario. Sugieren aumentar la inversión pública en el desarrollo de educación y salud rural, además de fortalecer los gobiernos locales. Al desarrollo de una pequeña agricultura sustentable y competitiva. El COVID ha evidenciado la necesidad de desarrollar una agricultura biodiversa. Se suman otras iniciativas, la lucha contra la corrupción, fortalecer el sistema de salud a propósito de la crisis sanitaria, mejorar el acceso a la educación superior, fuentes de empleo, entre otras. Desde los distintos espacios decir basta a esa corrupción, esa movilización social que tiene que ser amplia, masiva y darse a nivel de todos. El denominado Pacto Social por la Vida y el Ecuador sostiene que es el mejor momento para que la ciudadanía proponga ideas. Informó Priscila Cadena. Los suicidios en el país han incrementado en un 3% en comparación con el 2019. El 90% de las causas estarían relacionadas a la violencia intrafamiliar y problemas sentimentales. En el Ecuador el suicidio es la tercera causa de muerte. En el 2019 se reportaron 948 casos y en lo que va del 2020, 977, es decir, un aumento del 3%. Vemos un ligero incremento, pero que está dentro de los índices que tenemos cada año, ¿no? Quienes deciden quitarse la vida en su mayoría son hombres de 18 a 30 años. En menores de 0 a 11 años de edad, la situación es menor pero preocupante, pues al menos 18 niños y niñas han fallecido por esta decisión. Obedece muchas veces a algunos temas relacionados con temas de bullying, redes sociales. Las mayores causas que generan los suicidios son problemas sentimentales y la violencia intrafamiliar. La mayor cantidad de casos se registran en las siguientes ciudades: Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Metropolitano de Guayaquil, Azuay, Manabí y Tungurahua como las principales provincias. Notamos que no existe una política pública tendiente a salvaguardar la salud mental de la ciudadanía en general, tanto en lo local como en lo nacional. Psicólogos y psiquiatras insisten en la necesidad de cuidar la salud mental, pues el suicidio es un trastorno depresivo grave. ¿Y qué es lo que le ocurre a una persona para llegar hasta ahí? Pues a veces son síntomas de tristeza, de ansiedad, que no han sido atendidos previamente, o que no han sido visualizados, visibilizados. La pronta atención de estos síntomas es indispensable. ¿Y cómo hacer para cuidar nuestra salud mental? Pues volver a lo cotidiano, a cuidarnos, por ejemplo, en una alimentación saludable, en tener horarios de sueño regular, en hacer ejercicio, en tratar de cuidar nuestras relaciones interpersonales con las personas con las que convivimos, nuestras relaciones intrapersonales, es decir, con lo que nos decimos a nosotros mismos, con lo que pensamos de nosotros mismos. Si usted requiere ayuda, no dude en comunicarse al 911. Informó Valeria Navarro. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia.